Bien, del lado del circuito tenemos la siguiente configuración. El microcontrolador, el cual tiene alambrada la pantalla LCD, que bueno, la cambié de lugar porque ahora tiene que ocupar el puerto B, ya que el puerto C lo tengo que utilizar para el CCP. Entonces, pues me estorba. Esa es una de las ventajas de poder cambiar de pines cuando yo quiera de la pantalla LCD. Bueno, en la parte izquierda tengo el potenciómetro que me va a permitir manipular la lectura del convertidor analógico digital. Está en divisor de voltaje, al igual que en el circuito anterior. Y entonces vamos a variar la intensidad del voltaje, no la intensidad, sino el voltaje que va a ir suministrándose a la patita analógica de entrada que tenemos aquí, que es AN0. Del lado derecho del microcontrolador tenemos RC0 y RC1 y la patita de CCP1 conectados al driver L293D, que es este de aquí, este circuitito de acá, el puente H. Yo les recomiendo obviamente que descarguen la datasheet del L293D, pues para que sepan pues cómo va alambrado. Pero a grandes rasgos funciona de la siguiente forma. La patita 1 corresponde a la señal de enable, esta de aquí, que va a ser alimentada por la señal de PWM. Es la que va a permitir habilitar, por eso se llama enable, va a permitir habilitar las salidas de potencia que van al motor. Un motorcito que tengo aquí, que se lo robé a un carrito que tenía ahí tirado. Este motorcito está conectado a las salidas de potencia del puente H. Las salidas RC0 y RC1, que son las del control de giro, están conectadas a las entradas de control del puente H. Fíjense, tenemos enable, entradas de control en los extremos, salidas de potencia en los pines más internos, y en la parte interna tenemos la señal de tierra. Este circuito L293D se alambra con dos señales de VCC. La primera de ellas, que es la patita que está acá, la última, se alambra 5 volts. Es la alimentación lógica, dado que el circuito necesita su propia alimentación para funcionar, al igual que el microcontrolador, al igual que la pantalla LCD. Es un circuito lógico TTL al final del día, por lo tanto se alimenta con 5 volts. Sin embargo, tengo una última patita, que en este caso ahorita la tengo desconectada, que es, en algunos fabricantes se maneja como VCC2, aquí se maneja como BS, que en realidad es el voltaje de potencia. Este es el que puede variar de entre 3.6 volts hasta 36 volts, creo que es lo que dice la datasheet. Entonces, con un circuito que funciona a 5 volts, con entradas de control de 5 volts, lógica TTL, niveles TTL del microcontrolador, podemos manipular con salidas de potencia de hasta 36 volts y creo que 700 miliamperes. Esto va a depender exclusivamente del fabricante. Este L293D es de la marca ST, de ST Electronics. Hay también Texas Instruments maneja el suyo y de hecho me gusta más ese que este de aquí. Pero bueno, este es el que tengo a la mano. Aquí en la patita de CCP alambré un LED. Este LED es el que me va a permitir probar que el PWM está funcionando. Entonces vamos a empezar a trastear. Voy a empezar a girar el potenciómetro. Y vean cómo poco a poco, voy a bajarle así, al 5. Vean cómo poco a poco el LED va encendiendo. Y conforme voy aumentando el valor de ADC, el LED va aumentando su intensidad hasta llegar al máximo, que es 255. Es decir, el ciclo de trabajo del prácticamente el 100% hacia la salida de CCP. Recuerden que el LED es un circuito completamente digital. Bueno, es un sistema, un elemento completamente digital que no puede ser manipulada su intensidad con un nivel de voltaje. Por eso les decía que con PWM pueden manipular sistemas digitales de esta forma. Voy a bajar y vean cómo empieza a disminuir la intensidad del LED. En la realidad, físicamente, este LED no está parpadeando. Sin embargo, la cámara, como es un sensor de luz,
que al final del día está leyendo la intensidad y los colores a una frecuencia específica, sí alcanza a detectar la fluctuación. Es como cuando quieren grabar ustedes con su cámara una pantalla de televisión, o como cuando, no sé si han visto alguna vez, han grabado un semáforo de los nuevos que traen lámparas LED. Entonces, aquí sí se ve como parpadea, sin embargo, físicamente no se ve. Ese es lo interesante de las cámaras, que pueden cachar cosas que físicamente no podemos ver. Bueno, del lado izquierdo tengo un osciloscopio chino, de esos chafones de 300 pesos, que me permite ver el ciclo de trabajo. Noten que, por ejemplo, aquí estamos más o menos casi al 50%, lo voy a aumentar. Ahí está, ay, qué tino, 128. Noten que el ciclo de trabajo ha aumentado. Voy a mover la cámara. Oh, maldito reflejo. Vamos a hacer un zoom. Ahí está, para que no se pierda la medición. Vean cómo conforme aumenta el ciclo de trabajo en la pantalla LCD, también aumenta el tiempo que tarda, el tiempo que está la señal de alto durante el mismo periodo. Y vean cómo aquí en la pantalla, en la pantallita, dice que va aumentando el voltaje. Eso es porque esta cosa también es un medidor es un voltímetro, de hecho es un multímetro osciloscopio. Entonces, por eso es que pues también está medio chafón. Voy a disminuir el ciclo de trabajo y vean cómo la gráfica empieza a disminuir también. Estas pruebas las pueden hacer sin ningún problema utilizando el osciloscopio de Proteus en su simulación. Yo afortunadamente tengo esta herramienta a la mano y pues de alguna forma se puede mostrar cómo efectivamente el ciclo de trabajo aumenta y disminuye. Pero vean cómo el periodo no cambia. Lo que sí cambia es el tiempo que tarda, que está en alto, la señal. El periodo aquí es de 200.244 kHz. Esto es resultado de la preescala de 1 a 16 que nosotros hacemos en el código fuente. Bueno, pues vamos a hacer pruebas. Bueno, si le doy al 100%, vean cómo pues, la gráfica se pierde, porque pues esta cosa es muy lenta y no alcanza a percibir ya los espacios muy reducidos o directamente la señal en el alto. Y si me voy al otro extremo, pues también, o sea, es un osciloscopio bastante limitado. Pero bueno, eso no venimos a criticar mi pobre osciloscopio. Vamos a regresar al motorcito. Bueno, pues vamos a conectar el motor. En este caso yo desconecté el driver para deshabilitar su funcionamiento, pero vamos a echarla a andar. Voy a empezar a aumentar la señal. Vean cómo si voy disminuyendo el PWM, el motor gira bastante despacio. Pero conforme voy aumentando el PWM, vean cómo aumenta también el ciclo de trabajo en la pantalla del osciloscopio y en la pantalla LCD. El motor aumenta su velocidad. Y ahí está su máxima velocidad. Es un motor chiquito, realmente no va a despegar ni nada, pero pues es el mismo fundamento que utilizan los drones para manipular la velocidad de giro de sus hélices. Voy a disminuir el ciclo de trabajo y vamos a ver en qué valor se para. Ahí está y llega. Pero vean cómo si lo empiezo a subir, no reacciona automáticamente el motor. Esto es porque el motor no es capaz de vencer la inercia. Si yo le ayudo, ahí está. Pero por sí solo no es capaz de vencer la inercia. Por eso es que no es tan sencillo hacer un control tal cual de PWM directamente proporcional. Por eso es que se puede refinar esto con un control derivativo que permite al motor vencer la inercia inicial para proporcionar una salida grande. Por eso es que mencionaba en el código que esto tiene mucho que ver
con sistemas de control. Entonces tenemos un sistema de control directamente proporcional, con entrada analógica, procesamiento digital, toma de decisiones, un controlador digital, una presentación como si fuera un instrumento de medición y una salida digital, pero con un actuador del tipo analógico. Y así es como se pueden mezclar ambas tecnologías. Pueden utilizar este circuito de modelo, yo no tengo ningún problema, lo acabo de hacer. Me tardé una hora porque realmente tenía algunos problemas con el osciloscopio, ya se le había acabado la pila y no funcionaba bien. Y bueno, tuve que cambiar de lugar la pantalla LCD, además de que cambié una proto porque las protos viejitas que tengo pues ya son de cuando iba en cuarto semestre, o sea, también ya pobres, ¿no? Entonces, pues ya me compré protos nuevas, entonces están estrenándose con este video. Ya saben, comenten sus dudas en el Classroom, o en el video en todo caso. Les recomiendo que lo hagan en el Classroom, dado que los videos son públicos y hay mucho troll por ahí. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. La diferencia es que ustedes, con este potenciómetro, el mismo con el que estoy manipulando la velocidad, también tienen que manipular el cambio de sentido de giro. Prácticamente ya está hecho todo, nada más tienen que modificar su código y echar a andarlo. Entonces, ahí está la opción. Aclaraciones extra. Bueno, he de mencionar que el consumo del motor suele rondar, a ver, voy a echar a andar a ver cuánto consume. Digo, esto no está en pantalla, pero según mi fuente, está consumiendo alrededor de 170 miliamperes. Es poquito, porque es un motor muy pequeñito. Entonces tengan mucho cuidado con el consumo de corriente del motor. Pueden probarlo con un multímetro en serie, abren el circuito y prueban cuánto consume el motor a su máxima velocidad. Es decir, conectándolo a la fuente de 5 volts o a lo que sea. En mi caso, yo estoy usando la misma fuente que viene de por acá arriba. Mi fuente de laboratorio anda por acá arriba. No se ve, está fuera de cámara. En este caso, estoy usando la misma fuente para el microcontrolador como para la potencia de esta cosa. En estos casos, lo recomendable es tener una fuente para la parte lógica del circuito, es decir, el micro, la pantalla y el driver, es decir, la parte lógica, los 5 volts de esta patita. Y tener otra fuente de alimentación diferente, que es esta de acá, para la potencia. Por ejemplo, si yo estuviera utilizando un motor de 12 volts o de 24 volts, pues tendrá que alimentar esta cosa con 12 o 24 volts, que también es compatible, y sería una fuente completamente aparte. Eso sí, las tierras sí se comparten. Si van a utilizar dos fuentes diferentes, la tierra de este circuito y la tierra de la fuente alternativa que van a usar para la potencia del motor, van a ir conectadas entre sí. No pasa nada. Lo que sí no pueden conectar consigo mismas son la alimentación, el VCC, de la fuente lógica, de la lógica, y la fuente de la fase de potencia. Eso sí, tengan mucho cuidado porque si no les explota esto en la cara. Literal. Digo, me han contado, nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero bueno, esa es una. Ahora, muchos de ustedes podrán tener problemas de ruido. Voy a hacer una prueba, voy a parar el circuito y voy a quitar este artefacto mágico que puse aquí que evita el ruido. Y ahí está en corto esto. Ahí está. Vean, como el circuito le da epilepsia. Literal, vean. Eso es porque el consumo de corriente desmedido de este motor, que es una inductancia al final del día, es un generador horrible de ruido, esta inductancia de este motor genera ruido al circuito. Vean lo que le pasa a la pantalla LCD. Le da epilepsia, o sea, vean, se le cae la baba, parece que le va a dar pantallazo verde, ¿no? Entonces, el micro también está fallando, vean cómo parpadea el LED. Este LED sí está parpadeando fuera de cámara. Entonces, quiere decir que el micro se está reiniciando constantemente, o sea, está entrando en caídas de voltaje. Entonces, lo que pueden hacer ustedes para evitar estos problemas de ruido es conectar un capacitor electrolítico. En este caso estoy usando uno de, ¿cuánto es? De 0.33 microfaradios a 50 volts. No se alcanza a ver porque esta cosa es una porquería para el autoenfoque.
No, no se ve. Bueno, conectan un capacitor electrolítico en paralelo a la señal de alimentación, lo voy a conectar aquí para evitar este tipo de problemas. Este capacitor va a absorber los picos de voltaje que genera la fase de potencia junto con el motor, dado que estoy usando la misma fuente, y con eso me evito de broncas. De hecho, vean cómo el osciloscopio también le da como la chiripiorca. Vean, ahí está soltando picos medio extraños. Esos picos de voltaje son los que no permiten que esta cosa funcione correctamente. Entonces desconectamos. Conecto mi capacitor aquí. No se les vaya a ir lo del asunto de la polaridad. Estas cosas sí tienen polaridad. Y vean, mágicamente conecto el capacitor. Y mágicamente todo esto funciona sin ningún problema. Entonces, acuérdense, consejos rápidos. Si van a usar una fuente diferente, asegúrense que la fuente suministra la capacidad de corriente necesaria para el actuador. Esa es una. Si van a utilizar la misma fuente, pues con mucha más razón. Y si van a utilizar la misma fuente, utilicen un capacitor que les quite el ruido para que esto no le dé, no le dé no les dé algo. ¿Sale? Bueno, creo que ahora sí eso es todo.